El régimen islámico iraní no se rinde. Anunció un triunvirato que dirigirá al país hasta la elección del sucesor del ayatolá Ali Khamenei. Pero en esta historia aún nada es seguro. Hoy, el presidente Donald Trump aseguró que los nuevos dirigentes islámicos iraníes quieren hablar y que él ha aceptado. La gran pregunta es si en tal caso veremos una transición iraní a la venezolana o una profundización del conflicto bélico con consecuencias geopolíticas incalculables. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. Trump confirmó que Estados Unidos destruyó y hundió 9 barcos de la Marina del régimen iraní, además de gran parte del cuartel general naval de Irán. Dijo que todo el mando militar de Irán, a excepción de la Guardia Revolucionaria, había desaparecido. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que su país intensificará sus incursiones contra Irán después de que un ataque con misiles contra una sinagoga en Jerusalén matara a 9 personas. Netanyahu dijo que estaban corriendo a los refugios cuando el proyectil impactó. Y un triunvirato de funcionarios islámicos liderará a Irán hasta el nombramiento del sucesor de Ali Khamenei. Aseguran que responderán con fuerza a las nuevas oleadas de ataques estadounidenses e israelíes contra Teherán. Estados Unidos destruyó 9 buques de guerra iraníes como parte de su operación contra la República Islámica de Irán. Así lo anunció este domingo el presidente Donald Trump, quien agregó que tiene previsto hundir el resto de la Marina iraní. En una entrevista concedida a la revista Atlantic, el mandatario afirmó que está dispuesto a negociar con los nuevos líderes iraníes. Según Trump, los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel cobraron la vida de 48 líderes iraníes, incluyendo al ayatolá Ali Khamenei. Estados Unidos también afirma haber destruido el cuartel general de los Guardianes de la Revolución como parte de más de 1.000 objetivos en suelo iraní. Trump señaló que su ejército está preparado para mantener los bombardeos en Irán al tiempo que sea necesario, dijo, para lograr su objetivo. El periodista José Díaz Briceño tiene más detalles de esta situación allá en Washington. José, ¿qué más se ha dicho allá en Washington sobre una eventual vía de negociaciones con el régimen iraní y la presión militar de los Estados Unidos? Trump dijo que la guerra contra el régimen islámico podría durar un mes. Así es, el presidente Trump considera que la decisión de atacar a la República Islámica de Irán ha sido histórica, algo que él dijo se había esperado desde hace 47 años. Y hay que decir que el presidente insiste en que sus decisiones han sido correctas y necesarias para acabar con un régimen que considera es el principal impulsor del terrorismo alrededor del mundo. Sin embargo, hay que decir que las acciones militares contra Irán eran vistas de una manera muy suspicaz en Washington previo a que ocurrieran. Las encuestas solo daban un apoyo de entre 18 y 21% de la población estadounidense, y es por eso que Trump enfrenta en los días próximos, además de las complicaciones del conflicto bélico en la región y sus repercusiones internacionales, presiones al interior aquí en Estados Unidos, en Washington en concreto. Por un lado, los demócratas intentarán aprobar en algún momento en los próximos días una resolución que obliga a Trump a solicitar autorización al Congreso para seguir con las operaciones en Irán. Y por otro lado, quizá más importante, la posible fragmentación de la base republicana del presidente Trump, pues los miembros de la coalición MAGA de Hacer América Más Grande creen que el presidente Trump de alguna manera ha traicionado a Estados Unidos al involucrarlos en una guerra de alto alcance. Así es que estas negociaciones podrían ser una salida a Trump para enfrentar ambos retos que encuentra internamente. José Díaz Briceño, muchas gracias en Washington. Y hasta ahora la respuesta iraní habría dejado al menos 13 víctimas mortales en bombardeos contra varios países de la región del Golfo, incluyendo Emiratos Árabes Unidos, Qatar o Kuwait. El régimen islámico iraní dirige sus ataques contra Israel y las bases estadounidenses en países árabes de la región. También contra el portaaviones USS Abraham Lincoln estacionado en el Golfo. El Pentágono aseguró que los misiles iraníes no impactaron al portaaviones. Los ataques iraníes también alcanzaron una base naval de Abu Dhabi que albergaba a militares franceses. Según las autoridades, no se registraron víctimas.
Y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha prometido intensificar los bombardeos aéreos sobre Teherán en los próximos días, asegurando que el ejército ha movilizado todas sus fuerzas. Sus comentarios han llegado luego de que Irán lanzara una oleada de cohetes y misiles contra Israel. Personal médico reporta que 9 personas murieron y 28 resultaron heridas cuando una sinagoga fue impactada en la localidad de Beit Shemesh, al oeste de Jerusalén. Horas después, Jerusalén volvía a ser blanco del impacto de un misil iraní, dejando al menos 7 heridos, uno de ellos en estado grave. Y han sido horas difíciles también en Israel, de las que veremos o queremos hablar con la periodista Maya Sibinovich en directo desde Tel Aviv. Maya, muchos saludos. Al finalizar este domingo, ¿cuál es la situación en Israel y qué lectura en general se hace de la incursión del gobierno contra el régimen iraní? Hola Jenny, efectivamente, como dices, hoy ha sido un día muy difícil. Después de que se diera la noticia ayer, en Israel se dio muy temprano relativamente al resto del mundo de la muerte del líder supremo Ali Khamenei. La mayor parte de la población aquí apoya el ataque iraní contra Irán, conjunto de Estados Unidos e Israel. Parecía que había una victoria muy temprana y anoche hubo un atentado, un misil que cayó en un edificio cercano donde yo me encuentro, que mató a una persona y dejó como 20 heridos. Y el misil de hoy, que acabó con la vida de 9 personas que estaban en un refugio, estaban en una sinagoga, como decías, pero estaban cerca de la sinagoga, pero dentro del refugio subterráneo, con lo cual esto plantea más ansiedad todavía a la población israelí, que se ve que un impacto directo de estos misiles que llegan de Irán, misiles de largo alcance, medio y largo alcance, pueden penetrar en los refugios subterráneos, con lo cual son pésimas noticias para la retaguardia. Y la implicación de Israel en esta guerra, incluso su promoción, es algo que divide a la población. Hay mucha gente que lo apoya, como digo, pero hay otros muchos que creen que esto es innecesario y se podía haber resuelto de otra manera, de manera diplomática. Pero estamos metidos en esta guerra que no sabemos cuánto más va a durar. Trump habla de por lo menos 4 semanas. Otros analistas dicen que Irán no tiene tanta munición como para durar ni siquiera 4 semanas. Tendremos que esperar y ver. Maya Sibinovich, muchas gracias en Tel Aviv. Gracias, Jenny. Y más detalles de esta noticia del día, porque el ayatolá Ali Reza Arafi, de 66 años, fue nombrado el domingo como el tercer miembro de ese consejo interino que va a liderar a la República Islámica de Irán tras la muerte del líder supremo Ali Khamenei. Bueno, así lo informó por lo menos la llamada Asamblea de Discernimiento de Conveniencia del Sistema, como le llaman. Arafi es un jurista del Consejo de los Guardianes y, según medios locales, encarna el entrelazamiento entre la autoridad religiosa islámica y la influencia política que define la estructura del poder en Irán. Junto al presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial iraní, Gholam Hossein Mohseni Ejei, Arafi liderará el periodo de transición tras la muerte de Khamenei en los ataques de Estados Unidos a Israel. Es la segunda transición desde la Revolución Islámica de 1979. Y vamos por la perspectiva, lo hacemos con quien ven, con Jesús Núñez Villaverde, experto en seguridad y resolución de conflictos desde Madrid. Jesús, muchos saludos. Hablemos, por favor, de la cuestión de la sucesión del régimen. ¿Veremos acaso a un liderazgo funcional, a una especie de transición como sucede ahora mismo en Venezuela, o quizás una mayor radicalización y conflictividad? Creo que se tardará todavía un tiempo en definir quién puede ser el nuevo interlocutor en nombre de Teherán, porque de momento ese triunvirato es más bien una instancia transitoria y en su momento la Asamblea de Expertos, los 88 miembros de la Asamblea de Expertos, tiene que elegir al nuevo líder supremo que tiene en su persona todos los poderes realmente, no solamente ejecutivo, sino también legislativo y de las Fuerzas Armadas. Para llegar a ese punto tiene que haber un acuerdo entre diferentes facciones que no siempre ven las cosas del mismo modo, y tenemos que pensar que ahora mismo los llamados guardianes de la revolución, los Pasdarán, han crecido muchísimo durante el periodo de Khamenei y que por lo tanto van a tener una capacidad enorme para imponer seguramente a un candidato que cabe imaginar que va a ser más radical todavía de Ali Khamenei y que por lo tanto desde ese punto de vista es difícil imaginar que eso vaya a llevar a algún tipo de acuerdo, de diálogo, de interlocución con Estados Unidos. Más bien cabe pensar que de momento hacia lo que va
va Irán es hacia un intento de represaliar, de responder, de no poner la rodilla en tierra frente al dictado que le quiere imponer tanto Washington como Tel Aviv, y que desde ese punto de vista cabe imaginar también que la violencia va a seguir adelante, tanto dentro del país como en el resto de los países del Golfo. Jesús, hablemos de las consecuencias. Esta operación estadounidense e israelí no hubiese sido posible sin el concurso y apoyo de varios países árabes del Golfo, donde el régimen de los ayatolás tiene también muchas grandes rivalidades. ¿Cuáles son las consecuencias geopolíticas en el mundo árabe y en la perspectiva también de los acuerdos de Abraham e incluso en la propia OTAN? Desde luego hemos visto en primer lugar cómo varios países del Golfo han intentado aparentar que negaban a Estados Unidos la utilización de su territorio, de sus bases estadounidenses en su propio suelo y del espacio aéreo, para que desde allí se pudiera llevar a cabo algún ataque contra Irán, porque lo que temían estos países es lo que ahora está ocurriendo, una represalia iraní lanzando misiles y drones contra prácticamente todos los países del Golfo, desde Arabia Saudí hasta Qatar, incluyendo a Kuwait, Jordania, Bahrein, y por lo tanto desde ese punto de vista lo que cabe preguntarse ahora mismo, y ahí hay dos interpretaciones que no sabemos todavía por cuál de ellas se va a decantar el futuro inmediato. Una de ellas daría a entender que lo que está haciendo Irán es atacar a esos países árabes para acabar provocando una guerra regional de todos contra todos, para llevar a una situación absolutamente descontrolada en una región tan importante desde el punto de vista petrolífero y gasístico, mientras que hay otra interpretación que podría dar a entender que esos golpes iraníes contra los países del Golfo lo que buscan realmente es que los gobiernos de estos países acaben presionando a Washington para que finalmente Donald Trump pare esta dinámica belicista y trate de llegar a algún tipo de acuerdo con Teherán, en la medida en la que a Estados Unidos no le interesa una guerra total en la región y evidentemente a Irán, que es la parte más débil de la ecuación, tampoco debería interesarle un conflicto prolongado que pueda acabar provocando la caída del régimen, cosa que de momento no se ha producido. Muy interesante, Jesús Núñez Villaverde. Muchas gracias en Madrid. Un placer, hasta la próxima. El asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, y las represalias de Teherán han desatado una serie de reacciones internacionales, como por ejemplo la del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien condenó la escalada de violencia y pidió el cese inmediato de las hostilidades. En una declaración conjunta, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestaron su preocupación y llamaron a evitar cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones. En otro comunicado, Francia, Alemania y Reino Unido, el llamado Grupo E3, instaron a la República Islámica a detener inmediatamente sus ataques y afirmaron que tomarán medidas para detener o defender sus intereses, incluso mediante lo que llamaron acciones defensivas necesarias y proporcionales para destruir la capacidad iraní de lanzar misiles y drones. Queremos profundizar este asunto, lo hacemos con la periodista Ana Lázaro en Bruselas. Ana, muchos saludos. Y en medio de todo esto, la oficina de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió del riesgo de una guerra regional y activa encuentros extraordinarios, además de seguridad y de exteriores en Bruselas. ¿Qué veremos? Pues precisamente aquí en Bruselas ya ha finalizado la reunión extraordinaria que los ministros de Exteriores han mantenido por videoconferencia. Y ha quedado claro que para la Unión Europea el objetivo principal es evitar una escalada militar en la región. Es lo que más temen. Y por ello han hecho un llamamiento a la contención y a buscar una solución diplomática al conflicto. Afirman que las consecuencias de una guerra serían imprevisibles. Pero es interesante observar que en el comunicado que los ministros de Exteriores han publicado al final de la reunión, la Unión Europea hace un llamamiento al pleno respeto del derecho internacional. Pero hay que destacar que no menciona en ningún momento a Estados Unidos o a Israel y, en cambio, insiste en que los ataques de Irán son inaceptables. Muchas gracias, Ana Lázaro, en Bruselas. A vosotros. Y la mayor naviera del mundo, Maersk, confirmó que suspende el paso de sus buques por el estrecho de Hormuz. Se estima que al menos 150 petroleros están anclados en las aguas abiertas del Golfo, más allá del estrecho de Hormuz, en medio de los continuos bombardeos. Como en el puerto comercial de Dunk, en Omán, lejos de la zona más sensible del estrecho de Hormuz. Este puerto fue impactado por 2 drones. El ataque dejó un herido en una unidad residencial cercana. Hasta el momento las autoridades omaníes no han identificado a los responsables. Y claro, son horas decisivas y también bastante difíciles en torno a la guerra en Irán.
Vamos a ir detallando las informaciones en próximas ediciones de nuestra DW Noticias. Soy Jenny Pérez, ha sido un gusto acompañarlos y hasta pronto.